guía de turismo patrimonial en el Cementerio del Sur y lo que hay ahí es increíble para descubrir y conocer. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí y cuéntenos cómo es esto de los cuentos de la cripta. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Bueno, sí, los templos paganos ya tenemos 2 años haciendo rutas en el oeste de la ciudad. Parte de lo que queremos hacer es dar la oportunidad a espacios que están como subvaluados en la ciudad. Entonces ya Yo pensé que iba a ser subterráneo. No, también, en parte. Son la parte oculta de la ciudad, ¿no? De eso que le rendimos culto nosotros, por eso somos paganos. Claro. Entonces, en estos 2 años, la experiencia que hemos acumulado y la proyección que tenemos, ya comenzamos a ver otros proyectos que creemos que tienen tanto potencial como los templos paganos. Entonces, claro, los llamamos cruzadas porque como buenos templarios queremos que el proyecto crezca. Y va a crecer de la mano de templarios que están haciendo como nosotros proyectos en la ciudad, con el mismo interés de rescatar espacios o de rescatar ciudad. Y entonces en eso entra Jerónimo, que es nuestro nuevo templario, con los cuentos de la cripta. Él tiene ya 2 años trabajando en el Cementerio del Sur y está haciendo un trabajo impecable de investigación. Ahora, cuando hay gente que habla de muertos, no hablarían de templarios, sino de temblarios, porque les da miedo. Puede ser. Pero bueno, creo que un templario no tiene miedo a la muerte. No. Creo que ahí van a eso, ¿no? Bueno, Pero ¿qué cosas se descubren en el Cementerio General del Sur, en la experiencia que has tenido en estos 2 años? ¿Qué cosas están allí que quizás los propios caraqueños ignoramos y podemos descubrir haciendo estos recorridos? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que la pregunta es ¿qué no se descubre? ¿Qué se descubre? Es un camposanto histórico. Es el camposanto más histórico que tenemos en Venezuela, inaugurado el 5 de julio de 1876 por un presidente que es odiado por muchos y admirado por no pocos, Antonio Guzmán Blanco, presidente de Venezuela en 3 periodos intermitentes entre 1870 y 1888. Él es el que decide afrancesar Caracas, y él se da cuenta en la década de 1860 que Francia, París, tenía en las afueras de la ciudad un cementerio, una idea de Napoleón Bonaparte. Y él lo aplica acá. Caracas era pequeña, por lo que entonces el Cementerio General del Sur era extramuro. Las afueras. En las afueras. Entonces, ¿qué surge aquí? Aunque hay que aclarar que nada más nombrar Cementerio General del Sur causa miedo, temor. Pero nosotros estamos rescatando, porque comprendemos por qué muchas personas sienten un rechazo, primero por algo que a partir de la década de 1970 hubo, que fue la inseguridad, los robos y últimamente en estos 3 últimos lustros, profanaciones. sí, Muchas personas van al cementerio, muchos generadores de contenidos irresponsables. ¿Por qué digo irresponsables? Porque en búsqueda de likes y de comentarios y de aumentar la cantidad de seguidores, se encargan de lo mismo. Lo mismo es mostrar lo profanado y lo negativo. Porque, ¿qué cuesta sencillamente enaltecer el cementerio? No cuesta nada. Cuando ustedes conocen la historia, vale la pena. Yo digo que el cementerio es una princesa bella, que sencillamente un día entristeció y dejó de hacerse las uñas, el cabello y no se bañó. Pero llegó alguien y dijo, yo sé que ella es bonita, vamos nuevamente a darle ánimo y a subirle esa... claro, también hay un tema allí y es el abandono de la gestión, durante muchos años, de la gestión urbana, ciudadana, del municipio, o sea, abandonado el cementerio. Abandonado. Y bueno, yo nací en el cementerio por la parte de afuera y tengo media familia mía enterrada allí, mis abuelos, tíos, primos, viejos, allí enterrados y bueno, hasta nuestro primer hermanito que no conocimos, que nació, imagínate tú, no habíamos ni pensábamos en nosotros, pues está enterrado allí. Es decir, mi familia también es del cementerio y el cementerio es parte de la tradición caraqueña, pero además de cómo eran los velorios antes. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo los velorios llevaban el difunto, lo llevaban por la avenida principal del cementerio con el paso de 2 pasitos para adelante, 2 pasitos para atrás. Y bueno, la tradición del chocolate. En el cementerio velaban a las personas más humildes en el cementerio. Es decir, y bueno, es toda una historia. Las tumbas de Crespo, por ejemplo, que está allí. Mi abuela materna está enterrada cerca de ese. Sí, yo cuando me llaman a hacer la propuesta del cementerio, me dice Marcelo, que es mi socio, me echa el cuento de Jerónimo, todo el proyecto que tiene. Y bueno, yo estaba como medio así como que quien ve la cosa con... Y la verdad que para mí fue muy sorpresivo porque cuando llegué al cementerio me di cuenta de toda la información histórica y los elementos artísticos que tiene el cementerio. Una obra de arte. Y uno lo da como
sobrellevado. No te das cuenta de verdad de lo que tienes hasta que te das cuenta que está ahí. Y son elementos que me parece que tienen mucha proyección, que tienen demasiada historia y parte de la venezolanidad está ahí. Entonces estamos dejando morir lo que nos queda de historia por simplemente desligarte de una posición política, una posición social. Mira, presidentes, artistas. Sí, no. Deportistas. Entonces, claro, tienes que pensar que en la época, justamente como dice Jerónimo, el Guzmán Blanco, el Guzmán Blanco lo que hizo fue quitarle los muertos a las iglesias. Y entonces generó como toda una institución donde la muerte tiene cabida para todos los cultos. Sí. Entonces, las grandes familias y los grandes próceres descansaban ahí. Entonces, tú ves criptas increíbles como la de Cipriano Castro, ataúdes de artistas como Garibaldi, como escultores italianos de alto nivel. Y tú dices, wow, ¿sabes? Porque además el Cementerio General del Sur tiene la característica de que es un cementerio quizás no como el que estamos acostumbrados en estos tiempos, que son unas lapiditas. Copy-paste. Exacto, y en unos terrenos que básicamente no tienen ningún relieve. Claro. Más allá de una grama que esté todavía por cortar. No, y es un libro abierto, porque tú vas de un lugar a otro y entonces tienes por un lado historia, por otro lado personalidades, por otro lado familias. Y la historia de la novia que se murió. Tienes un eje de culebra, mitos, no sé qué. tienes un eje de mitos, Claro. como el de la novia, tienes un eje de culto religioso como la santería, está Sí. la María Francia, está la corte malandra, está, ¿sabes? Entonces Ese que está ahí, ¿quién es, vale? ese es mi tío, Ah, ese me lo acompaña. está Bueno, bien. pues con Vamos a esta una pausa visita mientras hablamos sobrenatural, nosotros hacemos una pausa, escuchamos música y seguimos hablando de Cuentos de la Cripta, estos recorridos en el Cementerio General del Sur. Conversando con Freddy de Freitas, coordinador de los templos paganos, y también con Jerónimo Maneiro, guía de turismo patrimonial. Ahora fíjate, el turismo que se hace en el cementerio, ¿a qué hora se hace? ¿Bajo qué condiciones? ¿Hay escoltas policiales? ¿Ustedes van solos? O sea, ¿cómo funciona eso allí? ¿En qué consiste la visita? ¿Hay una visita guiada? Sí, ¿Cuánto tiempo dura? sí. Háblanos de eso. Tiene una duración aproximada de 5 horas. Wow. Comenzamos a las 3 de la tarde. Incluye traslado, ida y vuelta desde un lugar y también incluye traslado en el propio cementerio. Hay tramos en los que caminamos y hay tramos en los que vamos entonces con un transporte. Ofrecemos snacks, ofrecemos bebida durante todo el recorrido y posteriormente vamos a un templo pagano, a un bar en el que incluimos una bebida a las personas para que durante una hora intercambiemos opinión. ¿Qué es lo que buscamos acá? Lo que buscamos es generar conciencia, mantener viva nuestra memoria histórica. Por ejemplo, Vladimir, tú comentaste, el cementerio desde el primer día, desde el 10 de julio de 1876, que entró Bonifacio Flores, fue la primera persona que fue allí enterrada, que era de la banda de música de Caracas. Allí no hubo discriminación. Guzmán Blanco dijo, aquí van a ser inhumadas personas, pobres y ricas. Aquí tampoco va a haber un dominio de la Iglesia Católica. Aquí se van a enterrar católicos y protestantes. De hecho, hay un panteón judío, de hecho. Sí, hay 4. 4, imagínate. Hay 4. Un askenazí, Ajá. 2 sefardíes y uno del rabinato. El askenazí es espectacular, es maravilloso. Y aquí también comienza con el Cementerio General del Sur, las familias que pueden, las obras funerarias. Es lo que las personas disfrutaban en sus visitas y es lo que queremos nosotros que lo continúen disfrutando. Fray lo dijo. Por ejemplo, allí nos encontramos con obras de Francisco Narváez, que está en la familia Gurciaga, el cabezón Gurciaga, quien fundó en 1925 la revista Élite. Hay obras de Emilio Garibaldi, que podemos ver obras de él en la Plaza Mariaga del Paraíso, que ese monumento que está ahí es espectacular, del 19 de abril de 1810. Hay obras de Julio Roversi, de Pietro Ceccarelli, que obras de Pietro Ceccarelli hay en el Panteón Nacional. ¿Dónde podemos ver esto en un solo lugar? En el Cementerio General del Sur. Y además del Cementerio General del Sur hay otro lugar que yo digo que es donde nos podemos conocer como nación, porque entonces ofrecemos que las personas vean estas obras y con un guía, que en este caso es Jerónimo Maneiro, una biografía sucinta de quienes están allí para que comprendamos quiénes nos formaron a nosotros como nación en el ámbito cultural, deportivo y político. Entonces, eso es lo que ofrecemos y las personas, ya no sucedió, se marchan
maravilladas porque dicen, no puedo Claro. creer que esto sea así. Y toda la Tienen una información que concepción recibe, o distinta. sea, porque más allá de cultura, mito y Sí. hasta Y la seguridad, ¿cómo es eso? Porque tú vas la para allá, seguridad ¿quién en te cuida? Venezuela en los últimos años, y es algo que la gente ya se ha dado cuenta con los templos paganos, Ha mejorado ha mejorado claro. muchísimo. No digo Pero que allá sea- adentro no también. pero Sí. plenamente. Ujú. O sea, hay muchas familias haciendo vida y rindiendo culto a sus muertos de una manera que quizás no es lo que está acostumbrado cierta Sí. parte de la ciudad, pero para ellos es muy común. Pero todo el mundo en santa paz, o sea, cada quien suyo. en lo suyo, ¿no? Y la verdad es que las veces que yo he ido, así yo ya tenido mis prejuicios al momento cuando fui la primera vez, me cambió totalmente la perspectiva, que fue lo mismo que me pasó con los templos paganos. Y yo creo que también es lo que queremos proyectar en la gente, que ya no es un espacio prohibitivo, es un espacio que Freddy, pueden hacer vida. Pero justamente a la luz de tu experiencia, saber que ya han tenido años con estos recorridos y el éxito que han tenido, la popularidad, ¿qué supone para ti mostrar o descubrir estas zonas que quizás el ciudadano de algunas partes de la ciudad le daba la espalda? Es que cuando yo comencé con la ruta de los templos paganos, siempre lo digo, pensé que era un proyecto de rescatar bares de la ciudad. O sea, eran bares que se estaban perdiendo, que se están convirtiendo en bodegones, y era como darle una segunda oportunidad a lugares que para mí eran increíbles y que la gente no cruzaba porque simplemente le daba miedo. Ujú. Cuando a lo largo del proyecto de los templos paganos nos dimos cuenta que no era un proyecto de rescatar ciudad, era de rescatar ciudadanos. O sea, la gente estaba conectando con otra parte de la ciudad que necesitaban conectar. Y tú veías la gente en verdad que conectaba con otros sectores y se sentían naturales y libres en esos espacios. Muchos de ellos decían que triste que se hayan perdido tantos años de su vida en estos espacios. Y entonces es como un proyecto de reconexión. Ujú. Y para mí es lo mismo, en otras facetas, es una reconexión, pero con tus muertos, con tu historia, con tu pasado. Es un libro abierto, como lo digo. O sea, de cualquier cantidad de actividades que tienes ahí en el Cementerio del Sur. Mira, cuéntanos alguna anécdota o de esas historias que hay, bueno, por ejemplo, el caso de la novia que murió, que la picó una serpiente, no sé qué, que dicen que aparecía, ese tipo de cosas. Cuéntanos otra. Bueno, el caso de ella, Anónimo. de Olga, es llamativo porque habían dos monumentos Ya va, tú nunca has de visto a dos Olga, novias. No, Ah, no, ni a nadie. Solo a Tañón. Bueno, resulta que no sabemos cómo comienza este mito, pero hallamos que ella fallece en un accidente automovilístico. Pero lo que llama la atención es que la escultura que tiene ella es con un traje de novia. Entonces, lo que se riega y lo que queda en la mente de las personas es que ella fallece porque se dice que el día que se iba a casar, cuando se coloca el velo, en el velo había un alacrán Ajá. y ella fallece en el altar. Pero conseguimos que fallece es Un accidente. en un accidente. Pero ¿será que ella entonces iba o faltaban pocos días para casarse? Porque es que tiene entonces el traje de novia. Está el caso de María Francia, que es la santa de los estudiantes. Llama muchísimo la atención. Cuando los estudiantes entonces le piden y si le concede el favor, le dan muchas plaquitas. Y eso se llena de chemises beige y azules. O sea, es bastante llamativo la capilla donde ella está, y justamente al lado, en esa cuadra, está la corte malandra, que es donde entonces le piden al malandro Ismael, un malandro que fue abatido en el año 1962 en el Guarataro. Pero la imagen que tienen de él es como si fuese un malandro en la actualidad, cuando esa no es la vestimenta que él utilizaba. Entonces le piden porque lo consideraban una especie de Robin Hood. Robaba a los que tenían y lo dividía entonces o repartía entre donde él vivía y lo veían como un Robin Hood. Jerónimo, vamos a hacer una pausa para Claro. escuchar algo de música, muchos pero al Hood regreso Robin. me encantaría hablar de ese sincretismo cultural, religioso y de distintos cultos que está contenido en esa parte de la ciudad. Conversando con Freddy de Freitas, coordinador de los templos paganos, y también con Jerónimo Maneiro, guía de turismo patrimonial. Y les estaba comentando en la pausa que recuerdo mucho de niño haber ido al cementerio. Bueno, de hecho vivíamos en el cementerio, en la parte de afuera, como he dicho. Y recuerdo todas esas empresas de fabricación de lápidas, de, digamos, las empresas, las floristerías. Ir al cementerio era sinónimo de flores, de empresas que fabricaban las lápidas, los mausoleos, todo eso, y todo eso se vino a menos. Las mismas esculturas de mármol, había Claro, esculturas esculturas, las cruces, todo había eso. gente que compraba esculturas de mármol de Italia y todo esto tipo También, claro. religiosos. todo. Sí. Santos que hacían. Todo Claro, eso. porque Sí. todo se modificó, claro. Entonces también como la cultura de muerte cambió, ya todos velaban sus muertos en el cementerio del este, donde todo Así era
prefabricado y copy-paste. Ya como el tema de la personalización de la muerte se acabó, Claro. que era lo que pasaba en el cementerio del sur. Entonces creo que también es una industria que cambió de modalidad. Yo creo que las flores todavía se mantiene algo, pero no igual que Y todavía hay gente que tiene que entierra muertos allí. Sí, Claro, Que hay claro. terrenos familiares ahí. Sí. Yo tengo el portero en mi restaurante que es Charlie, que es un personaje caraqueño, y él va todos los domingos a velar a sus muertos. Pero ya los terrenos que ya están vendidos, es decir, no hay nuevos puestos. Sí, la alcaldía, a ver, hay espacios que no están reclamados, que han pasado cierto tiempo y se han reutilizado. Los que siempre mantienen como una línea de comunicación se mantienen como tal. Okay. Y bueno, hay espacios que están haciendo nuevos en las periferias. Y, por ejemplo, ustedes han investigado sobre, por ejemplo, si se mantiene la documentación de las personas que están enterradas allí, si están esos registros al Eso es día. interesante. Por ejemplo, hay uno que para mí es como súper fascinante, que le dicen el Mickey Mouse. El Mickey Mouse es como una especie de Partenón, un edificio gigantesco con 4 fachadas distintas, distintos modelos históricos. O sea, por un lado lo ves como egipcio, por otro lado griego. mesopotámico, por otro lado griego, y es como un súper edificio y nadie sabe quién está ahí. Pero nadie. Entonces todo el mundo tiene un mito de quién es el que está ahí, parece como masón, pero no es masón, más bien parece como manganzón. Entonces, es como, pero porque es súper grande, es muy, muy emblemático. En cuanto a la información, creo que hay muchas cosas que se han perdido. Y entre eso, esa cripta. Jerónimo tiene un trabajo también de investigación, de buscar dónde están los muertos y tratar de hacer un Por ejemplo, registro si uno quiere importante. reencontrar la tumba de un familiar, El muchacho te lo hace. Deben ir al departamento de archivo ajá, y y está en deben... el cementerio. Sí, en el propio cementerio. Trabajan todos los días, de domingo a lunes, el departamento de archivo. Entonces, ellos deben llevar el nombre y el apellido y la fecha en que falleció la persona o en que fue enterrado. Y si está en el departamento de archivo, pueden entonces indicarles el lugar La donde parcela. está. Sí, la parcela. Y si eso si por ejemplo eso está profanado o alguien enterró otro muerto allí, Bueno. se fregó. Sí, lamentablemente. O sea, hay muchas cosas que pasó una época gris Ujú. que se perdió muchas cosas de esas. Ujú. Igual, o sea, no se creen que solamente las profanaciones fueron vandalizadas, sino muchos familiares retiraron sus muertos por temor, por todo esto, y eso pasó muchísimo. Entonces no todas las Claro. exhumaciones fueron por parte de vandalización. Ajá, y las personas que viven dentro del cementerio, yo recuerdo haber ¿Viven hecho un dentro del cementerio? Sí, Sí, hay señor. gente que hace vida dentro Hay del hacen cementerio. que viven Ya va, allí. una cosa es hacer Porque vida el dentro del cerro- cementerio, el otra cosa es cerro, vivir. o sea, el cementerio, la parte externa, la frontera con el cementerio, ahí hay barrios, ¿no? Y, Sí, Creo que los y mismos esa pared, sepultadores, los que cuidan el Claro. cementerio, dentro de algunas criptas hacen vida. claro. Y ¿Qué algunas tal? familias que están allá adentro, sí, señor. La gente, por ejemplo, los de culto religioso, ellos tienen como su espacio donde generar consultas y todo esto, y están activados como hasta las Bueno, 6 me de la imagino tarde. que eso debe tener cola. Tome números. Sí, bueno, casi. Depende de lo que quieras hacer. Pero sí, hay gente que hace vida ahí. No creo que sea igual que antes porque he visto que sí han hecho un trabajo importante de mejora y de, Ujú. Sí, y de sí. recanalización de lo que es el Si alguien, cementerio. por ejemplo, se quiere comer algo, hay lugares dentro del cementerio que venden. No, aunque hay vendedores ambulantes. Ajá. Hay ¿qué vendedores te venden ambulantes. ahí, por ejemplo? Venden a lo mejor... Empanadas. Tostones. sí, correcto. Agua, Ajá. cervezas. Ah, Y sí. pasan... Importante comentar que dentro del cementerio hay 2 módulos, uno de la Guardia Nacional y uno de la Policía Nacional Bolivariana, y ellos tienen, sobre todo la policía, tienen también patrullas, Claro. entonces ellos están en esas casi 250 hectáreas rondando, dando vueltas allí, o en vehículos o en motos. Y cuando hablan de la personalización de la muerte y del culto a la muerte, ¿qué cosas expuestos a eso les parece bonito, bello de rescatar y que quizás no se hace en los nuevos ritos? Lo que pasa es que yo creo que uno tiene como unos prejuicios y como algo preestablecido de lo que es la muerte, ¿no? Y no Preconceptos, sí. de lo que es para ti es para otro. Entonces yo, por ejemplo, veo que muchas familias celebran la muerte. Ujú. Y Sí. para ellos la muerte no es algo triste, sino simplemente aceptan el siguiente paso a la vida. Y van a cantar el cumpleaños a sus muertos, y Ah, van a sí. celebrar con sus muertos, y los mantienen todavía muy cerca. Y es mucho más bonito que solamente vivir del recuerdo y del dolor. Claro. Entonces tú ves en el cementerio la gente le pone música, se echan unos tragos con su muerto, Sí. hablan con sus Bueno, muertos. en ya México eso es común. Sí, sí, Y sí, de sí. hecho existe el pan de muerto que la familia lo colocan en las casas. Bueno, el Día y se de lo Muertos. comen y se lo comen el día del muerto. Ujú. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre y se come también en el cementerio eso. Ujú. Nosotros, no es nuestra cultura, no queremos cambiarlo, pero sí que generar conciencia. Y nosotros comentamos en un principio
en la presentación que vamos a estar alegres, que no se sorprenden cuando estamos alegres. ¿Por qué? Porque vamos a reencontrarnos, Claro. siempre manteniendo el respeto, Por siempre, siempre. supuesto. Ustedes han documentado, por ejemplo, temas asociados a la muerte, como por ejemplo el chocolate. Que en la época pasada, hace muchos años, alguien se iba a morir y dice, mira, pronto le vamos a tomar chocolate a fulano. Porque, bueno, el chocolate era parte de la tradición de los velorios. Tú sabes La que- familia, los muertos se velaban en las casas. Y entonces las familias Ponchera de preparaban ollas chocolate o de café. Yo conocí a una muchacha chocolate que venían a café. comer los velorios, pero está ahí. No, claro. También. A tomar café. En la funeraria El daban café. por ahí Sopita, candil- ya, Café, ya, ya, sopita y galletas, sanduchito. sándwiches, claro. Sí, sí, siempre había un lambucio. Mucha gente Y se limonada. grabó Hay comiendo arroceros de todo ballena. tipo en este país. Sí, señor, así es. Bueno, y quien quiera ir al Cementerio General del Sur, por favor compartan brevemente sus redes, donde pueden anotarse para este recorrido en Cuentos de la Cripta. Bueno, en principio los recorridos los estamos llevando por Ticketmundo. Por ahí mensualmente vamos a sacar una ruta y ahí pueden adquirir las entradas. Para saber más de la información de nosotros, tienen a la cuenta de Jerónimo Maneiro y la de los Templos Paganos por Instagram. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos y nos anotamos para el próximo. Yo soy la muerte. La muerte Soy. Así es. Bueno, agradecido. Gracias.